a este webinar. Muchas gracias por su participación. La verdad, nos ha sorprendido, ¿verdad? Todos los participantes que vamos a tener en esta sesión. Nos encanta que ustedes estén acá y estén pues interesados en esta certificación tan importante. Mi nombre es Eunice Ortega, yo formo parte de los líderes del capítulo de PMI El Salvador. Y bueno, antes de empezar en sí con este panel de expertos, les vamos a enseñar un poquito quiénes somos, ¿verdad? Y cuáles son nuestros próximos eventos para que ustedes también los tengan en el tintero ahí, se puedan registrar. Bueno, nosotros, como les decía, somos chapter de El Salvador. Tenemos actualmente en nuestra comunidad 251 miembros hasta esta fecha. Nuestro 77% de membresía son profesionales, ¿verdad? Tienen una membresía profesional. Y en realidad tenemos en un total de 97 certificados miembros del chapter en el país. De esos certificados tenemos 50 PMPs. Y bueno, lo que nos trae a colación hoy, ¿verdad? Tenemos 7 certificados PMI ACP y una certificada que tenemos aquí el honor que nos esté acompañando en esta sesión, ¿verdad? Con Discipline Agile Scrum Master. Bueno, si ustedes quieren conocer más sobre los beneficios, sobre lo que tenemos, pues pueden escribir a membresías@pmi-elsalvador.org para poderles apoyar en cualquier consulta que tengan, cómo hacerse miembros, ya sea de PMI, del capítulo o algunos beneficios que ustedes quieran consultar, pues también, ¿verdad? Es bienvenido. Hoy sí, vamos con los próximos eventos. Aprovechamos para recordarles, ¿verdad? Nosotros tenemos un open house programado para este 5 de septiembre, este sábado 5 de septiembre. Este es un evento especial para personas que todavía no son miembros del capítulo o tal vez no son miembros de PMI y quieran conocer un poquito más sobre toda esta institución, toda esta comunidad de directores de proyectos, ¿verdad? Y ustedes tienen aquí el código QR. Si quieren ustedes registrarse, pues solo lo pueden escanear con su teléfono y les va a llegar directamente el link para que puedan inscribirse en esta sesión. Luego, el próximo evento que tenemos, este es específicamente para miembros del capítulo de El Salvador, es nuestra Asamblea General Ordinaria, que se va a llevar a cabo este lunes 14 de septiembre. Pues aquí no hay link, ¿verdad? Es solo para los miembros y deberían de tener las invitaciones en su correo. En caso que tengamos aquí algún miembro del capítulo que todavía no haya recibido el correo, pues lo invitamos a que nos mande un correíto, puede ser al de membresías que vimos más adelante, para que podamos hacerle llegar la invitación. Y bueno, por último, otro de los eventos que tenemos, y para eso pues nos va a presentar acá, tenemos a Leslie Donis, ¿verdad? Nuestra VP de Desarrollo Profesional, para invitarnos al mayor evento del año, ¿verdad? Para nuestro capítulo. Leslie, te cedo la palabra. Gracias, Evi. Buenas noches a todos. Efectivamente, queremos súper invitarlos a nuestro magno evento. Este es nuestro primer Congreso Internacional en Dirección de Proyectos. Como saben, cada uno de los capítulos del PMI, nosotros hacemos todos los congresos anuales. En el caso de Salvador todavía no nos habíamos animado a hacerlo. Recuerden que somos un capítulo muy joven y ha llegado la hora, hemos tomado la decisión, no va a haber pandemia que nos detenga y hemos conseguido ponentes muy buenos. Entonces quiero contarles un poquito del evento. Primero decirles, el evento se va a llevar a cabo el viernes 16 y 17 de octubre.
Va a empezar obviamente desde las 8 de la mañana, va a terminar hasta las 7 de la noche y el día sábado 8 de la mañana hasta 1 de la tarde. ¿De qué dependen los horarios? Dependen de las opciones que tú tengas. ¿Qué opciones tenemos? Vamos a dar 2 talleres y 4 ponencias o un taller y 4 ponencias. Eso tú lo eliges. ¿Qué beneficios tenemos? Y eso quiero que tengan un poquito la primicia y que sepan un poquito más acerca del evento para que se nos animen. Por supuesto, cuando tú ya llevas a cabo las 2 talleres y las 4 ponencias, para todos los que estamos aquí, que andamos en el mundo de las certificaciones, sabemos que tenemos que mantenernos actualizados y eso lo hacemos a través de nuestros PDUs. Entonces, este congreso está habilitado para darnos hasta 18 PDUs cuando nosotros obtenemos las 2 talleres y las 4 ponencias. Y por supuesto, quiero recordarles que estamos en etapa de preventa. La preventa se nos acaba ya el próximo mes, el 30 de septiembre, y hay precios preferenciales para aquellos que son miembros versus los no miembros. Entonces, justo decía Evo hace un ratito, el Open House, de qué pasa si yo todavía no soy miembro, ¿puedo hacerlo? Claro que puedes hacerlo, claro que puedes involucrarte, que como saben y siempre decimos, buenas cosas pasan cuando te involucras con PMI, entonces las primeras cosas que tú vas a empezar a aprovechar de tu membresía son este tipo de beneficios, este tipo de congresos que trae ponentes y talleristas internacionales, expertos en la materia de proyectos. Entonces, ¿qué pasa si tú no sos certificado, si tú todavía no le haces a este tema de los PDUs? ¿Qué extra tenemos? Bueno, primero, obviamente un congreso te sirve para ampliar tu red de contactos, ¿no? ¿Quién anda en este rollo de proyectos? ¿Quién no anda? ¿Cómo podemos empezar a crecer y generar nuevas oportunidades para nosotros? Obviamente nos sirve para aprender a través de todos los talleres y generar más desarrollo profesional entre nosotros. Y pueden conocer a quienes pueden ayudarles a alcanzar todas las certificaciones que ustedes están soñando para su vida profesional. Entonces, les dejo nada más aquí el QR, como decía Evo, pueden identificarlo. En todas nuestras redes sociales estamos publicando de 2 a 3 anuncios cada semana sobre el Congreso para que ustedes identifiquen quiénes van a estar con nosotros, cómo van a funcionar los talleres, qué es lo que trae el temario y el detalle de cada uno de ellos. Si me ayudas, Evo, quisiera pasar a la siguiente slide. La acumulación de PDU, oigo ahí una preguntita que estoy leyendo en paralelo. Sí, se va a asistir, aquellos que asistan, perdón, al Congreso, se va a generar la acumulación de PDUs de forma automática para cada uno de ustedes. Eso ya va a llegarles después de la asistencia al Congreso. Quiero contarles quiénes están. Primero les comento que va a estar Pablo Lledó. Pablo, un argentino súper bueno y más que conocido por todos nuestros bootcamp, porque saben que las preparaciones de los libros para las certificaciones y todos los simuladores que utilizamos vienen de Pablo. Entonces vamos a tener la oportunidad de hablar con él. Él nos va a hablar de una ponencia de éxitos y fracasos de proyectos y va a ser nuestra ponencia de apertura. Entonces, cualquiera de los 2 tipos que tú elijas en los combos que tenemos disponibles para acertar, va a estar Pablo en la ponencia principal, así que yo les diría de verdad que esta es una oportunidad única. Créanme que hay capítulos que me han dicho, yo he tardado 10 años para que Pablo asista a un congreso, y nosotros lo logramos en nuestro primer año, entonces es algo de no perderse. Luego les cuento de Yarabi. Yarabi viene de Panamá. Ella es súper experta en toda la parte de soft skills a nivel mundial y nos va a hablar justamente de competencias para líderes en un mundo disruptivo, que es justo la etapa en la que más estamos viviendo ahorita. Pasamos a la siguiente, porfa. Les cuento además de México, nos vamos a traer a Miguel García. Miguel tiene toda la parte del toolkit de Discipline Agile, que como saben es la última adquisición que tiene PMI. Entonces, si todavía no saben algo de Discipline Agile, es el momento de meterse en este rollo. Y también Thiago Aires nos va a hacer la sesión de cierre. Thiago, súper famoso igual en Brasil. Vamos a hablar de Tomorrow Skills y habilidades para el futuro, que es todo lo que nosotros necesitamos hoy que todo nos está cambiando. Último punto que les comento, los 2 talleristas muy buenos, la verdad. Uno es costarricense, Edgar Vázquez, y él nos va a hablar de un taller en donde vamos a aplicar cómo funciona Discipline Agile. Y vamos a tener 3 casos específicos que vamos a desarrollar en conjunto para que ustedes vean cómo se aplica, cuál es la realidad de Discipline Agile, cómo funciona, cómo les puede servir y qué beneficios pueden tener con todo esto. Y finalmente, Isis de la Rosa viene de República Dominicana. Ella es experta en riesgos, en toda la gestión de riesgos, certificaciones de riesgos las tiene Isis.
Entonces, si están por ahí en este rollo de riesgos, Isis nos va a platicar de qué errores son los más comunes que nosotros cometemos en nuestra gestión de proyectos y que nos pueden realmente arruinar no solo nuestro proyecto, sino que también nuestra carrera. Entonces, ¿cómo los podemos nosotros mitigar y qué beneficios podemos tener en base a nuestra mitigación de riesgos? Así que eso es un poquito de la información. Último punto que les menciono es qué beneficios, aparte de todo esto, solamente por el hecho de participar en el Congreso vamos a tener. Quiero contarles que ya tenemos planificadas varias rifas. Hay 5 cursos de Discipline Agile que van a ser gratuitos para las rifas de los que participen. Tenemos 10 libros de Pablo Lledó, 10 de simuladores, 10 descuentos en los cursos. Tenemos libros de Rita que van a venir gratis también. Y tenemos otros cursos también que vienen para las rifas relacionados a todo el tema este de certificaciones y proyectos. Así que si no son certificados, no se me preocupen, que aquí va a haber oportunidad para que ustedes empiecen su camino con las certificaciones y se metan en todo este rollo que les aseguro les cambia la vida. Entonces, están más que invitados, tienen las premisas de beneficios, de qué es lo que vamos a tener y consulten porfa todas nuestras redes sociales, dónde conseguir los tickets. Nosotros los estamos vendiendo en Smart Ticket, así que pueden consultarlo por ahí o en cada publicación que nosotros hacemos hay un link al que pueden directamente acceder y ir a Smart Ticket para que puedan hacer su compra. Aprovechen la preventa, 30 de septiembre se nos acaba y luego de eso llegamos a precios originales, entonces no se la pierdan. Eso es todo por mi parte, Evo, y gracias a todos y espero que disfruten la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Leslie. De verdad que ya nos dejaste con tanto entusiasmo, ¿verdad? Quienes no tengan sus entradas, pues ahí puedan escanear el código QR o vean en nuestras redes sociales para tener mucha más información. Ahí tenemos el programa, tenemos las invitaciones de estos ponentes, ¿verdad? Al Congreso. Así que los animamos, ¿verdad? Que puedan disfrutar de todos estos panelistas de talla mundial que hemos encontrado para ustedes. Bueno, luego, pues ya vamos ahora sí a lo que todos estaban esperando, ¿verdad? Que es tener estos panelistas en acción y que nos puedan decir cuáles fueron sus trucos y su camino para la certificación. Vamos a presentar a cada uno y vamos a iniciar conociendo a nuestros panelistas. Tenemos primero a Gustavo Montoya. Gustavo Montoya ha sido parte de nuestro capítulo por varios años. Él nos ha apoyado, de verdad hicimos un conversatorio ya por el 2017 con él cuando se acaba de certificar en PMP y ahora nos está volviendo a acompañar acá, ¿verdad? Para poder compartir su experiencia en esta nueva certificación que acaba de adquirir. Es graduado de Ingeniería en Computación de la Universidad Don Bosco. Tiene más de 8 años liderando proyectos de telecomunicaciones, ¿verdad? De empresas muy reconocidas, multinacionales. Y bueno, un interés particular que aparte que es apasionado de la dirección de proyectos, pues también es baterista de corazón, ¿verdad? Dice que en la pandemia estaba aprendiendo bajo y guitarra. Y bueno, algún momento vamos a hacer un webinar sobre cómo hacemos esas clasecitas, ¿verdad? Gracias, Gustavo. De acuerdo. Buenas noches a todos. Luego vamos con Gabriela Monoscal. Es certificada, obviamente, aparte de PMI ACP, también es certificada Scrum Master y Product Owner. Es Project Manager de Aplaudo Studios. Ha tenido experiencias gestionando proyectos de desarrollos ágiles y obviamente ejerciendo los roles como Scrum Master y Product Owner en sus proyectos. Bueno, es egresada de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y ha tenido la oportunidad de trabajar en varios países. Gracias a Dios se certificó aquí en El Salvador, ¿verdad? Ya la tenemos aquí. Y nos va a compartir esos conocimientos y esos tips sobre qué hacer para poder estudiar y lograr la tan afamada certificación. Gracias, buenas noches a todos. Bienvenidos.
Y bueno, luego tenemos a Carlos Peña, es nuestro tercer panelista. Además de que es certificado ACP, tienes una certificación como tester de desarrollo de software y también una certificación de Solution Architect de Amazon. Es un arquitecto de soluciones en aplauso, tiene más de 10 años de experiencia en la industria del software. Obviamente está totalmente vinculado, ¿verdad?, con las metodologías y el pensamiento ágil. Es, como él dice, apasionado en el desarrollo de software, aseguramiento de la calidad y gestión de proyectos. Es graduado de la Universidad de la UCA, nuestra famosa UCA. Bienvenido, Carlos. Gusto. Gracias, Evo. Gracias. Bueno, voy a decir Carlos Peña porque nos hace falta presentar a nuestro moderador, que es un tocayo, ¿verdad?, de Carlos Peña. Creo que no necesita presentación este señor, pero pues igual lo vamos a presentar, es de rigor. Nuestro moderador el día de hoy es Carlos Mengíbar. Para todos los que somos acá de El Salvador, sabemos que pues Carlos ha sido el fundador, presidente fundador de este capítulo, ¿verdad? A él le debemos la vida de este capítulo. Siempre ha sido apasionado en los proyectos, tiene 15 años de experiencia como director de proyectos en empresas multinacionales, tiene 5 años como director de PMO y para varios que hemos recibido los cursos con él, ¿verdad? Es catedrático universitario en dirección de proyectos en la UCA, ¿verdad? Y bueno, en otras universidades también. Por el momento, él es nuestro LAISOL o nuestro enlace con la Fundación para la Educación de PMIEF, del capítulo de El Salvador. Y bueno, títulos académicos, no termino ahora, pero de los pocos que le vamos a decir, es ingeniero electricista, tiene una MBA ejecutiva y una especialización de proyectos ágiles, de manejo de proyectos ágiles. Carlos, bienvenido, Carlos. Gracias, acá estamos. Perfecto. Ok, hoy sí, vamos a iniciar entonces. Dejo de compartir mi pantalla. Iniciamos, Carlos. Te dejo la palabra. Muy bien, bueno, mil gracias a todos por conectarse. La verdad que la intención de la dinámica de esta noche es tener una especie de conversatorio, una especie de preguntas y respuestas con nuestros panelistas. Digamos, los tres pues pasaron, digamos, unos más recientes que otros, pero pasaron precisamente por el proceso de certificación, han tenido toda la experiencia, ¿ya? Digamos, me es fácil ponerme en sus zapatos, porque yo también pasé por eso hace poco, ¿verdad? Así que, no, va a ser interesante. Vamos a tratar de cubrir a base de preguntas y respuestas, con la respuesta de los panelistas, pues muchas de las dudas que pudieran tener como audiencia en general sobre esta certificación y cómo hace sinergia con otras certificaciones conocidas y cómo ha sido la experiencia verdaderamente desde el punto de vista vivencial de cada uno de los presentes acá, para poder compartir esos conocimientos. Entonces, comencemos la velada con la primera pregunta. La primera pregunta sería para Carlos Peña. ¿Qué es la certificación PMI-ACP, Carlos? Sí, con gusto te cuento, Carlos. Voy a compartir en mi pantalla una slide que traía justamente para que sea más fácil para nosotros comprender. Si me confirmas si se ve la pantalla, te agradecería. Sí lo vemos. Buenísimo. Bueno, ¿qué es la certificación PMI-ACP? Por sus siglas en inglés, Agile Certified Practitioner. Pues es una certificación destinada a personas con experiencia en dirigir o trabajar en equipos que utilizan enfoques ágiles, ¿verdad? La metodología ágil o la mentalidad ágil pues cubre afortunadamente una diversidad de metodologías y formas de trabajo, marcos de trabajo, y pues todo esto se cubre pues por esta certificación, ¿verdad? Por eso se llama Agile Certified Practitioner, porque lo que vamos a poner en práctica con esta certificación y lo que hemos demostrado
es el conocimiento de los principios de prácticas ágiles, como por ejemplo Scrum, Lean, Kanban, Crystal, Extreme Programming, y afortunadamente no limita al practicante a un solo enfoque, sino que gracias a esta certificación pues podemos tener acceso a una diversidad de conocimiento, ¿verdad? Que nos va a permitir poder tener las herramientas necesarias de acuerdo a la problemática que nos enfrentemos, porque algo en lo que tenemos que estar claros es que cada proyecto tendrá su propia naturaleza y su forma natural en que se pueda resolver, ¿verdad? Entonces, parte de lo que intenta hacer esta certificación es dotar a los que se someten a la prueba, pues, de los conocimientos necesarios en las diversas metodologías, marcos de trabajo, para que podamos utilizarlo en diversos proyectos, industrias, incluso no solamente en el área de tecnología, que es donde mayormente se escucha, ¿verdad? Pero estas son conocimientos más universales que pueden implementarse en diferentes industrias, porque estamos hablando de una mentalidad. No interesa tanto cuántas metodologías, cuántos marcos de trabajo, sino la mentalidad, ¿verdad? Los valores, los principios bajo los que se fundamentan cada una de estas metodologías. Y uno de los aspectos más interesantes de esta certificación, y que personalmente considero pues la separa de otras certificaciones en el área, es que implica un nivel más alto de credibilidad profesional en la dirección de proyectos. ¿Por qué? Bueno, pues además de estar respaldada por el PMI, ¿verdad? Que es hoy por hoy la organización más grande e importante y relevante en términos de dirección de proyectos, también requiere una combinación de capacitación y experiencia práctica. Entonces, son dos aspectos que en lo personal yo considero son la clave del éxito en cualquier conocimiento o área profesional, ¿verdad? La capacidad de poder demostrar lo que tú sabes a nivel práctico, pero también a nivel teórico, ¿verdad? Tener una certificación o haber pasado un curso, tener ciertos números u horas de contacto, pues te van a permitir tener una formación mucho más íntegra. Y pues esto es en esencia la certificación PMI-ACP. De nuevo y recapitulando, pues es una certificación destinada a personas que trabajan o que desean trabajar con enfoques ágiles y que nos va a dotar diferentes herramientas, ¿verdad? Para poder abordar los proyectos desde el enfoque que sea más adecuado para el mismo, y pues que requiere cierta combinación entre capacitación y experiencia. Y ya más adelante Gaby nos estará contando un poquito más al respecto. Oh, mil gracias, Carlos. Interesante, veamos, vamos a ver, ese es un punto muy importante conocer sobre la certificación misma, ¿no? ¿Ya? Yándonos un poco más a la parte de la percepción de cada uno de ustedes, y esta pregunta va para los tres, ¿ya? ¿Por qué la certificación PMI-ACP, verdad? ¿No? Una era qué era, ¿verdad? Acaba de ilustrarnos Carlos con eso, ¿no? Pero ahora viene el por qué, o sea, ese nace pues en el corazón de cada uno, y qué fue lo que los motivó a buscar esa certificación en particular. La pregunta de los tres, comenzando por Gabriela. Con gusto. Fíjate que yo estaba buscando una certificación que fuera completa, que tuviera buen contenido. Además, pues que fuera conocida globalmente. Además, que fuera emitida por una organización seria y robusta como los PMI. Y además me interesaba el proceso de mantenimiento de la certificación. Veía que algunas certificaciones tenían te va a durar 3 años y luego pagas y se te renueva por 3 más y 3 más. Esta certificación no es así. Entonces me llamó la atención que te motiva a continuar aprendiendo. Tienes que obtener PDUs cada cierto periodo de tiempo, cada 3 años, para poder renovarla, si no, ni que pagues. Entonces eso es interesante, porque la manera de obtener PDU, para los que no conocen el término, PDU es Professional Development Units, y la manera de obtener PDUs es aprendiendo, es manteniéndose actualizado en el área, es asistiendo a webinars, a cursos, al congreso, como el que nos estaba contando desde el principio, eso que decía 18 PDUs, justamente eso, o sea, eso suma a la cantidad de los 30 PDUs que te piden en 3 años. Entonces eso es súper interesante porque te motiva a mantenerte aprendiendo. Y otra de mis motivaciones fue el deseo de continuar ampliando mis conocimientos en el mundo de Agile. Pues me interesaba
saber que lo que estaba haciendo bien, estructurar ese conocimiento que ya tenía con la experiencia que he tenido en mi carrera laboral, pues pienso que ese conocimiento tenía que de alguna manera tomar cierta forma, estructurarse. Entonces, pues todo lo que fui aprendiendo lo fui aplicando en mi día a día. Y lo aplicaba y lo compartía con mis equipos de trabajo. Entonces, por ejemplo, si leía algo interesante, se los comparto en una frase y el hecho de que ellos lo aprendan también me permitía a mí poder fijar ese conocimiento. Y lo implementábamos, lo practicábamos, lo aprendíamos e íbamos mejorando todos juntos. Entonces, pues es una certificación que tiene para mí muchísimos beneficios en mi día a día, en mi carrera, pues siento que crecí como profesional al sacarla. Buenísimo, Gabriela. Excelente. Gustavo, cuéntanos. Bueno, pues de mi lado, fíjate que, digamos, aunque sí ya llevo rato trabajando como gerente de proyecto, estoy más en el lado todavía de la industria donde Waterfall tiene bastante peso, pero no es un hecho a ignorar que Agile ha estado tomando auge en los últimos años. En el PMBOK, de hecho, ya está incluido un capítulo específico para esto, entonces es una tendencia nueva y creo que el hecho de que sea pues tanto orientada a que sea un poco más flexible por un lado y por el otro, que esté tan enfocada a buscar la satisfacción del cliente, me parece que es una muy buena herramienta y de hecho me ha servido en mi día a día. Creo que por otro lado también, pues siempre pensando en que estoy invertido en la industria de gerencia de proyectos, pues eso también me sirve como una ventaja competitiva, me ayuda a diversificarme por un lado y eso pues espero que se traduzca en que crezca mi valor profesional por un lado y por el otro hace una sinergia también con mis otras habilidades. Quizá eso no está en la presentación, pero mi primer trabajo fue desarrollar software, o sea, no soy ajeno a este mundo. Entonces, de alguna forma, este tipo de cosas se van complementando en el camino y me pareció que junto con el peso del PMI era una buena opción para certificarme. Muy bien, Gustavo, excelente. Carlos. Sí, buenísimo. Yo comparto mucho de lo que mencionó Gabriela y Gustavo. Creo que parte fundamental de poder optar a esta certificación pues, es el respaldo del PMI, ¿verdad? Yo quería una certificación que tuviera valor y reconocimiento mundial. Y el otro aspecto importante es el que mencionaba en las slides y que fuese una combinación entre la experiencia práctica y también el conocimiento teórico, porque hay muchas certificaciones en las que la experiencia práctica, digamos que no, ni siquiera se evalúa dentro de los exámenes o no se toma en cuenta en la forma de las preguntas. Y pues como les comentaba, para mí personalmente poder demostrar algo en la práctica y con la teoría, creo que te vuelve un profesional mucho más completo, ¿verdad? Entonces, quería también algo que pudiera potenciar mi carrera, que me permitiese ya tener ese respaldo teórico, porque antes de pasar la certificación y obtener la certificación, pues ya había trabajado un par de años como project manager. Digamos que yo venía ya en un área donde el agilismo y Scrum y todas estas metodologías, pues casi que son el diario vivir, ¿verdad? Waterfall desde hace años que ha dejado de ser tan popular, por así decirlo, en la industria del software. Entonces necesitaba poder tener ese respaldo, ¿verdad? Y pues además de eso, que también me permitiese conocer nuevos temas y mantenerme actualizado y que de cierta forma, como bien mencionaba Gaby, esta certificación te obliga, ¿verdad? Y quizás no sea la palabra adecuada, pero te obliga, te fuerza y te está empujando a mantenerte actualizado, a poder conocer diferentes temas. No solo te limita a temas de Agile, sino también de otros procesos o cosas que podemos aprender de todo lo que implica la gestión de los proyectos, ¿verdad? Gestión de riesgos, manejo de los interesados y poder conocer de todas estos aspectos realmente ha sido una de las cosas más divertidas y entretenidas hasta el momento y fue parte de lo que me motivó también, ¿verdad? Poder expandir esos horizontes y no quedarme, digamos, como con la primera etapa de conocimiento, sino poder seguir creciendo profesionalmente. Muy bien, gracias, Carlos. La siguiente pregunta sería para Gustavo también. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para esta certificación, Gustavo?
A ver. Ah, buenísimo. Aquí les voy a compartir un segundito un par de slides que tenía preparados con este tema. Vamos a ver, vamos a ver. Un segundito, que se me ha perdido la presentación por aquí. Entre lo que estamos esperando ya, Gustavo, ahí los interrumpo, disculpen. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, lo puede dejar en el chat desde ya, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Y luego, cuando acabemos esta ronda, podemos estar leyendo esas consultas. Buenísimo. ¿Me confirman, porfa, si ven mi pantalla? Perfecto. Sí, Gustavo. Muy bien, Gustavo. Solo vamos a cambiar aquí ahí, listo. Pues los prerequisitos de elegibilidad realmente son bastante básicos. Tener un grado de secundario, bachillerato, digamos, para empezar. Esto es totalmente apto para estudiantes, no hay que ser un profesional graduado. De hecho, es muy recomendable en el inicio de la carrera tener algún acercamiento con este tipo de certificaciones. Luego el siguiente es 21 horas de entrenamiento de prácticas ágiles. Estos pueden ser diferentes cursos. Yo creo que vamos a hablar un poquito más adelante de las experiencias específicas y vamos a ver qué tipo de opciones se pueden utilizar en esta parte para cumplir con el requisito de las 21 horas. Luego también se pide que se tenga experiencia en proyectos en general, 12 meses al menos en los últimos 5 años. Un poco lo que mencionaban Carlos y Gaby antes, es súper importante en las certificaciones del PMI que no es solo hacer un examen y tener el conocimiento, sino también tener experiencia aprobada en el área de proyectos. Y bueno, aquí hay una notita donde si previamente se tiene una certificación PMP o PGPR, entonces este requisito se da por cumplido. ¿Esto por qué? Porque cuando te certificas en alguna de estas dos ramas, es un prerequisito que hay que cumplir, así que se da por sentado. Por último, se piden 8 meses de experiencia en proyectos ágiles en los últimos 3 años calendario. Eso básicamente, Carlos. Básicamente, muy bien. Gustavo, y tomando en cuenta que tú también tienes la certificación PMP, haber tenido la experiencia de la certificación PMP anterior, ¿te da algún tipo de ventaja? Digamos, es claro lo que nos pones ahí digamos que los PMPs ya cumplen el requisito desde el punto de vista de elegibilidad, uno de los requisitos, ¿verdad? Que lo hace más simple, pero aparte de eso, la experiencia misma de haber pasado por el examen PMP, pues te debe dar una perspectiva diferente. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te ayuda a haber estudiado o al menos el ritmo de estudio del PMP? ¿Pudiste transportarlo acá? Sí, definitivamente. Digamos que de ventajas directas podremos mencionar esta que está particularmente señalada acá, claro. pero sí hay otros temas. Por ejemplo, recuerdo que la certificación PMP, que fue la primera, siempre hay mucha duda acerca de los procesos, el tema de cómo se reportan las horas, por ejemplo, o en general el examen y la metodología. Sí me sirvió mucho porque, por ejemplo, uno aprende a reconocer, hablando del examen específicamente, ciertos patrones que se cumplen tanto para PMP como para este tipo, como para ACP. Obviamente el contenido es diferente, pero quiero decir, hay cosas bien particulares del examen que, habiendo tenido la experiencia, habiendo pasado por todo el proceso, realmente lo hacen mucho más digerible, mucho más sencillo, la verdad. Muy bien, ok. Gracias, Gustavo. Vamos. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se estudia para esta certificación? ¿Ya? Esa sería la parte interesante. Vamos a no dejar respirar a Gustavo, pero esta pregunta es para los tres, ¿verdad? Ya que llevabas impulso, Gustavo, continúa, ¿verdad? ¿Cómo estudias para esta certificación? Y luego vamos con Carlos Peña y por último con Gabriela, en esta misma pregunta. ¿Cómo estudiaron? De acuerdo, perfecto. Digamos, la primera parte que normalmente se cumple en este tipo de procesos es el tema del curso, que también es, digamos, una buena puerta de entrada para empaparse, y esto nos va a servir también para el proceso de aplicación del examen. Entonces,
para el estudio empecé con un curso, yo tomé un curso de Udemy, un curso de hecho bien práctico, específico para ayudarte a pasar el examen. Entonces, digamos que es bien óptimo en el sentido de que todo está súper enfocado en la prueba. Obviamente, pues hay que entender el proceso y todas las áreas que se examinan, obviamente no es como una copia o como una forma de hacerle trampa al sistema, sino más bien es una forma súper óptima de avanzar con el conocimiento, pero con un enfoque bien pragmático de nuevo. Muy bien. Carlos, si nos compartes o Sí, complementas a Gustavo, ¿no? ¿Ya? con todo gusto. Sí, yo en mi caso, pues los materiales, el material fundamental fue un curso de una persona que se llama Joseph Phillips. Creo que por mucho es uno de los mejores cursos sobre este material porque está precisamente diseñado para ayudarte a pasar la certificación, ¿verdad? Entonces, te ayuda a cubrir en una forma rápida todo el material que se necesita y a mí personalmente me gustaba porque en cualquier momento podía utilizar la aplicación móvil o verlo en la web también. Y los fragmentos de los videos son bastante cortos, entonces mientras esperaba en alguna consulta en el médico o de repente era esperando que alguien me llegara a traer al trabajo, mientras estaba como sin mucho que hacer, por así decirlo, aprovechado para estudiar, ¿verdad? Y también cubrir todos los temas es bien importante y pues también el material de la guía de Agile del PMI con Agile Alliance fue bastante útil y pues prácticamente eso fue lo que utilicé como base, ¿verdad? Y creo que me ayudó mucho también ya tener experiencia en el área porque la certificación es bastante circunstancial, entonces tener experiencia práctica reforzada con experiencia teórica, pues me lo facilitó hasta cierto punto, porque era casi que me preguntaba en escenarios de la vida diaria, ¿verdad? De la vida profesional, quizás con diferentes nombres y diferentes lugares, pero al final era de lo que prácticamente había trabajado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí se me hizo un poquito más sencillo que si no hubiera tenido experiencia. Y también eso hace que tenga mucho sentido porque te piden como requisito por qué necesitas tener esa exposición, ¿verdad? Práctica además de la Claro. teórica, porque el examen, pues, y la certificación se fundamenta mucho en qué es en la experiencia que has tenido y cómo abordas o cómo podrías abordar con los nuevos conocimientos que tenés las situaciones de la vida diaria. Buenísimo, Carlos. Gabriela, ilústranos. Seguramente tú no estudiaste igual que estos dos señores. No, fíjate que no. Un poquito distinto. Fíjate que sí coincidimos en la parte del curso, o sea, que como es un prerequisito para poder hacer la postulación, entonces pues completé mi curso de los 21 pesos. Ese curso, que creo que los cuatro lo hicimos, tiene al final Yo un también. examen, ajá, tiene al final un examen de práctica, son 150 preguntas. Entonces, cuando terminas el curso, y ya con la experiencia que tienes, dices, déjame enfrentarme a mi examen de práctica. Haciendo ese examen de práctica, tienes un porcentaje pues, de preguntas correctas y un porcentaje de preguntas incorrectas. Entonces, mi approach fue tomar ese porcentaje de preguntas incorrectas, tomar esas respuestas que no respondí bien y convertirlas en fichas. ¿Ok? Aquí hay más o menos unas 100 fichas. Wow. Entonces, estos flashcards que están acá tienen de un lado el término y en la parte de atrás tienen la descripción. Entonces, acá. Entonces, esto me ayudó muchísimo porque yo me estaba enfocando en dónde había fallado. ¿Ok? Entonces, bueno, y aparte de las flashcards, me mostrarles, también hice algunos afiches. Entonces, mi casa estaba, ¿verdad?, completamente empapelada. La sala de mi casa, yo todavía en ese momento estaba trabajando desde la sala de mi casa. Toda la pared estaba llena de puros afiches. Y yo trabajaba desde la mesa del comedor y veía esa pared de frente. Entonces, yo estaba constantemente viendo esos afiches. Entonces, la próxima vez que ya presentaba la prueba, eran menos preguntas incorrectas. O sea, les digo, las preguntas, como dice Peña, son situacionales. Entonces, ustedes pueden encontrarse, sí, pueden encontrarse una pregunta que tiene varias respuestas, o sea, correctas. Sencillamente ustedes tienen que identificar la más correcta. Entonces,
Ajá, entonces eso es lo complicado y tienes que poder entender muy bien los conceptos. Aquí no sirve memorizarse las 100 tarjetitas. Aquí sirve entender el concepto de cada una de estas tarjetitas para poder aplicarlo. Entonces, por eso es que me servía muchísimo compartir ese conocimiento con mis equipos de trabajo, porque eso ya me permitía entonces empezar a fijarlo. Yo estaba en una reunión y decía, uy, ¿cómo es que se llamaba este término? Miraba, ya me acordé. Ya me acordé, no, ya lo vi en la lámina, pero ya lo vi, entonces ya lo fijé, pues. Entonces, luego de eso, venían los simuladores. Compré simuladores y eso me ayudó bastante a continuar midiendo el progreso, porque la primera vez, pues no salí tan bien en el primer examen. Dije, los próximos sí van a salir mejor. Ya cuando empecé a hacer los otros simuladores, llevaba como un track de nota, porque lo que vale realmente es la primera nota. Si lo vuelves a repetir, ya no vale. ¿Okay? Para poder ver el score real de en cuánto tiempo lo hiciste. El primer intento. ¿ya? Es el primer intento, Correcto. exactamente. Ya cuando comienzas a sacar entre 70 y 75% del primer intento, ya estás más o menos en una medio good shape para enfrentarte al examen. Cuando dices el primer intento, sería como tu primer encuentro con esa pregunta. ¿ya? Con ese simulador. Con ese set de preguntas, ¿no? Porque después los simuladores empiezan a reciclar preguntas y ahí es donde pierde un poco la validez de la nota. Pero depende del simulador, porque por ejemplo, el que yo tomé era uno, de hecho les puedo compartir en el chat ahora el link, se llama PrepCast. Sería genial. PrepTest. Ajá, ese. También hicimos el mismo simulador. Sí, bueno, a ver, levanten la mano los que ocuparon PM PrepCast. Ok, ese simulador. Entonces funciona, amigos. O sea, okay. 10 de 10 garantizado. Entonces, en ese simulador tienes 4 exámenes con preguntas predefinidas y luego ya tienes como para mezclar. Bueno, yo quiero que me des 20 preguntas y esas sí se reciclan. Pero estas 4 primeras no. Entonces aprovechas muy bien esos shots. O sea, no es que los vas a presentar todos de una vez. Trata de reforzar todo lo que puedas en este shot antes de pasar al siguiente. Esa es la estrategia que me funcionó. Muy bien. Gabriela, y para no soltarte, a ver, ¿cómo reportas tus horas? Esa es una creo que de las preguntas o de las barreras psicológicas que todos los que queremos optar a una certificación PMI usualmente nos encontramos. Yo te digo que yo lo que le digo a la gente es, ¿sabes qué? O sea, no te aflijas, esa no es la parte difícil. La parte difícil es estudiar. No le entiendo, más miedo a la aplicación. La aplicación es lo que correcto. todo el mundo se frena, es que no, tengo que hacer esa aplicación. Así es. Gabriela, cuéntanos, ¿cómo reportas las horas? Creo que les voy a mostrar mejor. Cuéntanos. Les voy a mostrar mejor. Hay un par de laminitas y a ver si esto les puede servir de ayuda. Me avisan, por favor. Ya lo vemos. Ok. Entonces, veamos. El requisito de horas, el requisito de tiempo son, bueno, o eran cuando yo me postulé, ahorita vamos a llegar a ese punto, eran 2.000 horas de experiencia trabajando en proyectos tradicionales, como Gustavo mencionó, si tienes la PMP o la PMP, que es la Program Management Professional, ya ese requisito queda cubierto y te piden 1.500 horas de experiencia trabajando en proyectos ágiles. Entonces, en ese momento se cargaba a nivel de horas. Los tips que tenía que considerar en ese momento era comenzar a reportar las horas desde los proyectos más recientes. Si usted se va a 2005, a 2000, ¿verdad? Y empieza desde allá a traerse todos sus proyectos, primero va a invertir un montón de tiempo tratando de poner en qué fecha comenzó este proyecto. Ojalá lo tenga bien documentado para que lo haga así, pero mejor comience desde lo más reciente para atrás. Y el otro tip es que no es necesario que reporte todas las horas de todos los proyectos en los cuales ha trabajado en toda su vida, porque el PMI solo toma en cuenta las 2.000 horas que le pidió, no más. Cuando llegue a 2.000, ya ni siquiera va a ver el resto. Son las 2.000 que usted dijo. Listo. Y lo mismo con las 1.500 horas de gestión de proyectos ágiles. Entonces, esto fue doloroso en el momento en el que lo hice, por eso Carlos se rió un poco, porque creo que todos sufrimos de eso. Resulta que ahorita en junio de 2020, sí, ahorita en junio el proceso cambió y se simplificó. Entonces ahora
Gustavo ya nos dio ahí un spoiler, pero no sé, no se notó mucho. Ahora la experiencia ya no se reporta en horas, ahora se reporta en meses. Entonces, esto minimiza pues la complejidad de tener que ver cuántas horas trabajó usted en un proyecto. Si usted no tiene Harvest o una herramienta de tracking de horas, están problemas para poder ver, uy, esto fue entonces hasta el 18 de abril y el otro lo empecé el 19, y si se solapan, más divertido todavía. Entonces, esto fue una de las simplificaciones que se hizo y pues es una maravilla. Tiene una desventaja que la estamos discutiendo el otro día con Peña, y es que si usted quiere solapar proyectos, ya no puede. Tiene que elegir, si tiene 5 proyectos bonitos, pues va a tener que elegir el más bonito de todos para poder ponerlo. Lo otro que hicieron fue, se redujo la cantidad de pantallas. Hacer esa aplicación era next, 30 veces. Next, correcto. Y era llenar un montón de información de contacto de la empresa. Yo lo describía, Gabriela, como que, como que estuvieras llenando la aplicación de la visa americana. De la visa americana. Oh. Algo similar. Entonces, ahora ya yo empecé la aplicación de PMP solo por curiosidad. Dije, déjame ver cómo la pusieron. Pues resulta que 3 pasos, la de PMP. 3. Wow. 3 pasos y súper bonita la aplicación, la mínima información necesaria, toman del perfil parte de la información y el resto la pones en experiencia en un formulario súper corto, preciso, conciso. La de PGPM, que creo que tenía 30 pantallas, 4 pasos. Wow. Entonces, súper simplificado. Ya no se solicita reportar horas por cada dominio, no se requiere que haya información del contacto durante el proceso de aplicación. Y están ahorita usando muchos más drop-downs y menos campos de texto, porque antes era echarle a escribir, vamos a escribir, uno tenía como que, tenías que tener ahí tu hojita para poder hacer copy-paste en todas las 3 pantallas que te piden información. Ya no, ahora todo es más selecciones y es súper sencillo de hacer. Entonces, ¿y sigues describiendo el proyecto? Sí, Eso sí, lo sigues describiendo, pero te preguntan menos cosas. Ya no te piden la información de contacto de la empresa, por ejemplo. Ok. Pero te preguntan, por ejemplo, en un dropdown, qué approach estás usando, si es Agile, si es tradicional Waterfall o si es híbrido en la PMP. Entonces, bueno, está interesante porque están como tratando de prepararse para ya el cambio que viene para el PMBOK en enero. Entonces, bueno. Entonces, en mi época, ¿verdad? En la época en que nosotros 4 la hicimos, tuvimos que armarnos, o no sé si ustedes hicieron lo mismo, pero tuvimos que armar como una hojita Excel, ¿verdad? Tratando de poner la lista de proyectos, tratando de ver en qué fecha empezó y en qué fecha terminó, cuando se solapaban, porque bueno, algunas personas trabajan en un solo proyecto, otros trabajamos en varios proyectos. Trabajamos en varios al mismo tiempo, correcto. Entonces, bueno, si tienes 5 proyectos, ¿cuál pongo? ¿Cuál quiero definir allí? ¿Cuál quiero resaltar? Entonces, bueno, cuando se solapan, dicen, bueno, solamente quiero ponerle acá, y quiero quitarle de aquí, y después le quito de acá. Entonces, más o menos uno va como cuadrando. Entonces, en ese paso, yo hice una tablita donde yo puse la fecha de inicio, la fecha de fin, calculé las semanas, ¿verdad? Con una formulita de Excel. Lo que pasa es que esta cosa cuando lo copié me la borró, pero se usa int en Excel, de intervalo, y las horas. Entonces las horas era con base a las semanas y la cantidad de horas. Las horas que admite PMI como válidas son 40, a usted trabaja 44, son 40 las que ellos consideran como la cantidad de horas máximas semanales. Pero ya usted no se va a tener que preocupar por eso, porque ya no tiene que reportar horas. Ahora solamente es fecha de inicio, fecha de fin y proyecto. Entonces, súper simple. Ya no para no hacer la postulación y para presentar el examen de certificación. Antes era más largo el proceso de aplicación que el examen en sí mismo. Sí, era casi que hacer 2 exámenes. Es que era en serio, se volvía una barrera psicológica, ¿ya? Sí. Pero era eso, era psicológica, porque de alguna manera las explicaciones como la de Gabriela ahora ayudan muchísimo, o sea, nos comparten en el Excel, nos dicen cómo llenar, o sea, todo es algo puramente sistemático, que una vez te dicen cómo hacerlo, vas y lo haces, ¿verdad? Pero ve y estudia, ese es más complejo. Definitivamente. Exactamente, y ve y acumula las horas, ¿verdad? También es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿ya?
Tal Muy cual. bien, gracias Gabriela. Les voy a compartir en adelante. el chat el link del nuevo formato de aplicación para que quienes quieran y estén interesados en revisar cómo es, lo puedan revisar. Acá hay un demo inclusive donde les muestran cómo es el proceso. Está súper interesante y bien cortito, así que bueno, ya les voy a compartir esto en el chat. Y ahora sí. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Y qué libro se lee para esto? Y digamos, en el PMP uno le entra de una vez al Pimbo, que está Rita, famosísima, ¿verdad? Pero ¿y en esto, en el PMI-ACP? ¿Qué libro lees? Esta es pregunta para los tres de nuevo, ¿verdad? Comenzando por Carlos Peña. ¿Ya? ¿Por dónde comenzó tu ruta de la lectura? Si es que leíste algo, Carlos. Sí, leí la guía de Agile Alliance Buenísimo. y el PMI, Y el pero PMI, también ok. el PMI tiene una lista de libros de referencia que podemos leer y particularmente uno de los libros que resuena bastante es el PMI ACP Exam Prep de Mike Griffiths. Es uno de los más Buenísimo. populares y en cualquier búsqueda te va a salir, ¿verdad? Porque es de los que son más reconocidos, ¿verdad? Y mucha gente que ha tomado el examen se preparó con esos libros y si tú sos una persona que no es mucho de ver videos porque puede ser un poco más tedioso y necesitas referencias escritas. Entonces, ese libro puede ser una muy buena guía para poder, pues, guiar el aprendizaje y ya, pues, utilizar las referencias adicionales que te da el PMI para poder profundizar en algunos temas. Y eh, adicional a eso, pues hay un montón de literatura también que te puede ayudar. Lo recomendable es apegarse a las referencias oficiales, ¿verdad? Pero también hay distintos recursos que pueden ayudar a complementar o solidificar ciertas ideas, particularmente con las peculiaridades de cada una de las metodologías, cómo se diferencian. La ventaja fue que yo ya tenía experiencia en esa parte y pues ya había hecho un poco ese camino de leer, así que mi experiencia personal no fue tanto de lectura, sino más bien ver los videos, practicar en simuladores, ¿verdad? Quizá yo, por la naturaleza de lo que había hecho, pues está un poquito más avanzado en el proceso, pero definitivamente nunca cae mal una lectura concienzuda, ¿verdad? Todos estos temas, particularmente porque son diferentes temas los que se abordan. Buenísimo, buenísimo. Ok, Gustavo. Pues de mi lado yo realmente no soy un lector y yo no usé mucha literatura, Carlos. Como les comentaba, pues mi enfoque fue un poco más pragmático. Sí, sí, les puedo compartir por acá una herramientita que un buen amigo, perdón, vamos a ver, no sé si pueden ver mi aplicación o no. Sí, sí ven que estamos viendo. Sí vemos tu pantalla. Ah, ok. Bueno, un buen amigo se tomó el tiempo de hacer flashcards en una aplicación web y metió todo a pie, me cuenta él, así que tuvo la amabilidad de compartirlo conmigo. Carlitos Mengíbar, mi buen amigo Carlitos Mengíbar, se tomó el tiempo de hacer eso. Y la verdad, eso fue un súper buen instrumento. Te ayuda pues realmente a familiarizarte con los conceptos y una buena herramienta que podemos tener en línea y que podemos compartir. Y pues, aparte de eso, pues realmente fue el curso, que en el curso se aprende mucho. Si uno se lo toma con el tiempo necesario, uno puede aprender mucho. Y los simuladores también. Yo creo que también usé Prepcast igual que Gaby y que Carlos, pero una cosa interesante que quizás no mencionamos fue que una de las cosas que es muy buena del simulador es que cuando tú fallas en una pregunta, o bueno, en general en cualquier pregunta, tú puedes tener la referencia directamente del racional de por qué la respuesta es la respuesta que el simulador te dice. Entonces no tenés que ir a buscar al libro, a releer el capítulo, a entender por qué, sino que ya te dice, bueno, pues por esta parte, porque esta metodología así, porque el rol se llama de esta forma aquí, ese tipo de cosas. No, muy bien, Gustavo. Efectivamente, digamos, y haciéndole doble clic al tema simuladores, los simuladores se pueden setear, ¿verdad? Digamos, tratando de emular lo más posible al examen real, ese es un modo, ¿verdad? Pero luego está el modo estudio, ¿verdad? En el modo estudio era lo que mencionaba Gabriela, de si quiere, por ejemplo, quiero estudiar nada más esta parte del material, ¿verdad?
de esta sección. Me interesa nada más, digamos, planificación adaptativa. Lánceme todo lo que tenga de planificación adaptativa. Y hasta que te sientas bien, pues cambias de tema y ahí vas. Entonces vas cambiando de modo estudio a modo emular el examen. Carlos, ¿querías decir algo antes de ir con Sí, Gabriela? ¿Con justo qué lo que libros tomó ella? ¿Ya? buenísimo. Sí, justo lo que decía Gustavo es bien importante y me recordó esa etapa de los simuladores. Ahorita tuve un flashback, casi que vi las preguntas en mi mente, Ajá, porque algo bien importante que hay que hacer para el examen es aprender a administrar el tiempo y es muy completamente. Buenísimo. importante Ujú. utilizar y esas herramientas que ya vienen preparadas para eso, ¿verdad? Porque no es un examen que se resuelve en 10, 15 minutos, puede ser un poco extenuante, entonces aquí ya implica mucho de conocerse a sí mismo, ¿verdad? Y poder planificar, bueno, tengo tantos minutos para resolver las preguntas y puedo tomarme un descanso entre tantas preguntas, si voy muy lento o debo acelerar el paso, y todas esas variables, intentar minimizarlas al tomar múltiples veces los exámenes para que uno ya tengamos un contexto bien claro de cómo van a ser las preguntas, la estructura de las preguntas, ¿verdad? Cómo se arma, cómo se responden, pero también tener en mente el tiempo, porque me pasó en otra certificación eh, que estaba súper corto de tiempo y ahí fue donde aprendí, bueno, tengo que también practicar, ¿verdad? Así como un deportista entrena para los 100 metros y en cuánto tiempo lo hago, pues lo mismo es para el examen, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me toma resolver la cantidad de preguntas que están incluidas? Si me voy a cansar a las 20 preguntas, si necesito un mini descanso, ¿verdad? Ahí en tu lugar donde lo estás tomando. Entonces esa parte que mencionó Gustavo es súper importante y sí quería hacer énfasis porque esa vez es algo que no se toma en cuenta, ¿verdad? Qué tan cansado puede ser tomar el examen. Entonces hay que practicar, hay que ejercitarlo, así como hacemos ejercicios físicos, también la mente necesita ejercicios para poder pues, resistir la carga de un examen de este. Buenísimo. Gracias, Carlos. Gabriela, vamos contigo, retomando la misma pregunta. Digamos, ¿qué libros leíste? ¿Qué te tocó estudiar? ¿Qué te tocó comprender? Digamos, ¿cuál fue ahí tu set de libros? Bueno, yo me leí el Agile Guide varias veces. De hecho, ¿Ok? lo tenía abiertito al lado de mi Book, así, constantemente. Se iniciaba la computadora y eso es lo primero que se abría. Ujú. Entonces, pues era como ir, no es muy largo realmente el Agile Guide, el tiempo sí es largo, pero el Agile Guide no, uno lo puede leer varias veces y eso me ayudó bastante. Me hubiese gustado leerme los libros que recomienda PMI. De hecho, acá les voy a mostrar muy brevemente la página de los libros. Acá está en la página de PMI, tienen el material de referencia para la certificación. Entonces, todos estos libros de acá están en Amazon. Hay uno, este de acá, el Exploring Scrum Fundamentals, que viene, si usted tiene Kindle Unlimited, este viene como gratis, pues, o sea, lo pueden pedir prestado y lo pueden leer. Lamentablemente yo tuve mi membresía después de presentar el examen y lo estoy leyendo actualmente porque pues uno nunca debe dejar de aprender y está buenísimo. Entonces, este de acá es el único así, pero los precios oscilan entre 20 y 30 y tantos dólares, más o menos cada uno. Pero este de acá es el que estamos haciendo referencia, el Agile Practice Guide. Este libro, si usted es miembro de PMI, lo puede bajar de manera gratuita, de igual manera aquí en Bob. Entonces, y si no es miembro, pues puede comprarlo en Amazon y creo que cuesta 32 dólares, algo así. Y sí, son los únicos así. El único que leí fue este, pero porque era el único que tenía a disposición en ese momento. Si me hubiese gustado, poco a poco me los iré comprando y los iré leyendo para seguir aprendiendo. Y el examen dura 3 horas, por eso lo que decía Peña es verídico. Ya a las 2 horas uno está que se quiere morir. O sea, porque si no tienes esa práctica Sí. y si no te preparas psicológicamente para pasar una mañana presentando el examen, pesa. Entonces, bueno, para que lo tenga en consideración. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Gabriela. Gracias, Gustavo. Gracias, Carlos. Interesante el tema de libros. ¿Ya? Vamos a regresarnos de nuevo a un tema de proceso. Gustavo, si nos podrías decir, ¿cómo es el proceso para aplicar a la certificación en sí mismo, el flujo? ¿Ya? Por supuesto. ¿Por dónde comienzo?
que decido, me quiero certificar. ¿Cuál es el paso 1 que debo hacer? Perfecto, Y el 2, y el veamos. 3, y Y el 4 todos los también, por demás. favor. Claro, ¿sí ve mi pantalla? Sí lo vemos. Perfecto, dame un segundo, solo quiero ver si lo puedo dar. No, completo. A ver. Ahí está la presentación, ¿verdad? Ahí estamos. Sí la Perfecto. vemos. De acuerdo. Digamos que el proceso, digamos, va un poco atado a cómo a conocer los prerequisitos y toda esta barrera psicológica de la que hablamos, que ya se simplificó bastante. Pero digamos, los pasos, ya siendo, tocando un poco terreno, es paso número 1, me quiero certificar. Lo que yo recomendaría es registrarse en el PMI. Es solo crear un formulario, crear una cuenta, y esto absolutamente no tiene ningún costo. Buenísimo. Pues, Gustavo, sí, estamos viendo tu pantalla de de presentador. presentación. Ah, perdón. Correcto. Ah, pues, Para que le des switch nomás. eso, gracias. Ahí estamos. Eso es. Estamos. Gracias. Perfecto. Luego, pues, el segundo paso es asegurarnos de que cumplimos con los prerequisitos que vimos antes: tener grado de secundaria, tener las horas, tener la educación, y en general cumplir con todos esos requisitos. Eh, Obviamente, pues, si estamos en el camino, estamos empezando, pues tenemos que ir a revisar cuáles son los prerequisitos y asegurarnos de que los cumplimos, y tener por ahí esa documentación lista para cuando llegue el siguiente paso, que de hecho es el paso de completar la aplicación. Aquí te piden tu información general, tu nivel de educación. Aquí viene la temida carga de horas en el proceso de dominio de experiencia, que ahora es mucho más sencillo, como nos estaba contando Gaby. De hecho, a mí me tocó hacer el viejo también. Y era complicado, pero realmente es menos complicado de lo que uno se imagina. El dominio de educación, pues básicamente te preguntan cómo cumplís el recurso de la educación, qué curso hiciste, cuántas horas, eso básicamente. Y una vez uno abre la aplicación, perdón, creo que no lo mencioné, pero esta aplicación se abre en el sitio del PMI. Una vez tenés cuenta, ya puedes acceder a todas las aplicaciones, y esto no solo aplica para ACP, sino que de hecho el proceso de las otras certificaciones, si no es idéntico, es bastante similar. Pero en este caso particular, la aplicación dura 90 días abierta. En estos 90 días tú abrís la aplicación y tenés espacio para meter toda la información de los prerequisitos. Por eso es tan importante que en el paso 2 lo tengamos listo para tratar de cerrar la aplicación lo más pronto posible. Y bueno, después de que cerramos la aplicación, el PMI se toma un par de días para revisarla, para validarla, y si tienes pues dudas, ellos se comunican contigo para aclarar estas dudas, y si no, pues te notifican de la aprobación de este proceso. Si va por esta vía, dura entre 5 y 10 días. Sí, es importante mencionar, y otra parte temida del proceso de aplicación, es que en la revisión de la aplicación hay un porcentaje de las aplicaciones que van para una auditoría que hace el PMI. Esto es aleatorio, y pues básicamente el proceso de la auditoría es validar la experiencia de los proyectos que documentaste, validarle de alguna forma con una persona en el otro lado, y digamos también incrementar la credibilidad de la certificación. Es decir, el PMI sí se toma el tiempo de revisar un porcentaje de lo que está aplicando y de que esto realmente se está cumpliendo. Entonces, el proceso varía un poco en caso de que te toque auditoría. En mi caso, en las dos certificaciones, por suerte, no me ha tocado, así que toco madera. ¿A alguien de los presentes le tocó auditoría en PMI Una ACP? pregunta. No, ¿verdad? A No. ninguno. Sí, no conozco, la verdad, es muy poco el universo, digamos, muy chico, pero sí, en PMP, que digamos que hay más, digamos, más personas certificadas, sí, ¿cuánto será el porcentaje? Cerca de 15%, 20%, por ahí. Quizás No más sé, 15 que 20, ¿verdad? 15 por ahí. Eh, También, algunos sí son bastante salados y los auditan 2 veces. fíjate que de ese tema, Carlitos, yo quería comentar un mito Ajá. urbano que hay sobre la auditoría. Sí, muy bien. Alguien me contaba que, digamos, del tema de los 90 días de la aplicación, es súper importante cerrarlo rápido, porque parece que lo que dice el mito es que el PMI ve a la gente que se tarda mucho en hacer, en completar la aplicación, como diciendo, este man está inventando, lo vamos a auditar.
Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, pues vale la pena tener todo listo antes de hacer la Estás aplicación. promoviendo los mitos, entonces, Gustavo. Muy bien. No, solo les estoy contando Sí, lo que dice la voz es del una buena pueblo. anécdota, la verdad que digamos que no hay claridad absoluta, no hay dónde ir a leer la regla exactamente, ¿verdad? Si tienes 90 días, pues tienes 90 días, ¿verdad? Lo demás es pura subjetividad, efectivamente. ¿Ya? Eso ¿Ya? no lo entiende tú, Lelo. Porque no podemos... Ok. Creo que se nos está metiendo alguien Sí, tenemos... en el audio. Si se pueden poner en mute, porfa. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Muy bien. Listo, seguimos con el proceso. Sigamos con el proceso, Gustavo. Cuéntanos. Perfecto. Luego de que el PMI nos dijo, bueno, si está aprobada tu solicitud, pues viene el fabuloso pago, que en este caso la mejor forma de hacer el pago es a través de la plataforma en línea del PMI, es la más sencilla. Yo recuerdo que hay un formato como por correo, pero eso seguramente será bien práctico en Estados Unidos. En nuestros países no sé qué tan viable o confiable sea. Pero bueno, digamos que quizás aquí el punto relevante es entender los costos, y hay una diferenciación entre gente que es miembro del PMI. Cuando tú creas una cuenta, como decía, es gratuito, pero tú puedes optar a una membresía y tener ciertos beneficios. Puedes bajar el PMBOK, tener derecho a mucha información y es bastante recomendable. Y otro de los beneficios de pagar la membresía del PMI es tener descuentos en los exámenes. Entonces, los miembros para ACP pagan $435 y los que no son miembros son $495. Una vez se recibe el pago, pues estamos listos para programar el examen. Cuando tú pagas, el PMI te envía un correo electrónico con un código de elegibilidad y con ese código tú puedes ya acceder a las instituciones aprobadas para poder ponerle fecha a tu examen. Este número de elegibilidad es válido por un año, es decir, que desde que me dan el número, los siguientes 365 días puedo poner fecha en mi examen y lo puedo usar hasta 3 veces en el año en caso de que falle el examen una vez. Puedo usar el mismo número de elegibilidad un par de veces más en el mismo año para hacer intentos nuevamente. Aquí tal vez podría comentar, Carlos, que buscando esta información me di cuenta que ya hay otras modalidades, digamos, en el auge del COVID-19 para poder hacer el examen en casa. Entonces esa es una opción muy interesante, también muy buena que la gente... Interesante. Los 4 acá lo hicimos en un centro. Sí, yo de hecho me certifiqué viernes 13 de marzo, un par de días antes que nos mandaran a lockdown. Así que... Yo un mes antes. Yo lo hice online. Ya lo hiciste online, Gabriela. Sí. Muy bien. Ah, súper. Tú ya eres pandemia. Sí. Ya te tocó. Pandemia. No, muy bien. Aprovechando ese momento, gracias Gustavo, ese momento, a ver, quería nada más tener sus impresiones, a ver, estaban, digamos, llegaron al centro, en tu caso, Gabriela, tú ya estabas en tu casa, buscaste un sitio, supuestamente, me imagino, en tu casa ahí cerrado, que no te molestaran, ¿ya? Estaban por empezar, les dijeron, comiencen. ¿Qué pensaron? ¿Qué fue lo que se les vino a la mente en esos? ¿Cuánto dura el examen? 3 horas. 3 horas. Ya, 3 Sí. horas. Ajá. 3 Tenemos horitas. 3 horas por delante. ¿Qué pensaron? Así, out of the blue. Ya estamos aquí a disfrutarlo. Muy bien. En mi caso, Carlos, yo estaba preocupado, pero como para entender el background, mi certificación de PMP, que el PMP son 4 horas, Sí. son 200 preguntas, yo lo hice en papel todavía. Entonces me ajá. sentí en el cielo, Muy llegando a bien. la computadora y hacer, bueno, pues. Interesante. Marcando las preguntas para después las Sí, reviso, tranquilo. Terrible. Muy bien. Gabriele, tú cuéntanos tu experiencia en casa. Eso es, digamos, diferente de la de nosotros tres. Yo lo hice en un centro también. Ah, ok. Sí, en este caso te piden que hagas un pre-check del sistema donde vas a presentarle el examen, entonces ellos revisan que sea adecuado. También te piden que tomes fotos del lugar, o sea, del lugar donde vas a presentar el examen, de frente, hacia atrás, a los lados. No puedes tener papeles, no puedes tener comida, lo único que puedes tener sobre la mesa
es la identificación con la foto, que también le toma foto y la cargas en esa aplicación que ellos tienen. Era la identificación y creo que más nada pedían, era eso solamente antes de empezar el examen. Y tú mismo pones cuando comienzas el examen. O sea, tienes la cámara encendida porque te están grabando, pero no hay nadie que te hable. Yo presenté otra certificación hace años atrás, la que se llama Prince 2. Y alguien estaba viéndole y En hablándote. aquella me hablaban, o Ajá. sea, en esa de Prince 2 me hablaban y me decían, ah, no, pero aquí pon la identificación más en el centro. Entonces yo, aquí, no, más allá, aquí. Entonces era en vivo, pero esta nadie me habló. O sea, empieza el examen, Solo se te prende estaban la cámara, grabando, supongo. y Ajá. entonces no sé Ajá. si había alguien del otro lado que, me imagino que sí. Ujú. Y ya cuando terminé, completar el examen y jamás nadie me habló, pero sé que me estaban observando. Así que, Muy bien, muy bien. ujú. Gabriela, y siguiendo contigo, ¿por qué PMI-ACP y no una certificación sobre Scrum? Yo sé que tú tienes las certificaciones de Scrum. ¿Por qué no te quedaste nada más con esas? Lo ¿Puedes que hacer pasa un es que contraste? sí, o sea, para mí yo pienso que una buena manera de entrarle a este mundo de Agile es comenzando con los basics. Entonces, para mí las certificaciones de Scrum son como un poco más simples de obtener. No tienen prerequisitos, no son costosas. Hay una casa, las presenté con Certipro, no son caras, son decentes, o sea, tienen buen contenido para poder iniciarte al menos y te lees el Agile Manifesto y comienzas a trabajar y aprender con esa base y está bien. Entonces, si alguien está comenzando en el mundo de Agile, yo le recomendaría que empezara por allí. Yo saqué las tres porque hice un programa que se llamaba Scrum Expert, una empresa de capacitación en México, pero que hacía webinars remotos, entonces había gente de toda Latinoamérica. Y traía las tres certificaciones de una vez. Y fue un muy buen inicio para mí. Entonces, esta certificación, la PMACP, te pide experiencia previa. Entonces, por eso es que si alguien no tiene nadita de experiencia de Agile, tal vez no te convenga sacarla de primera. Igual si la sacas de primero y le pones corazón al estudio de la preparación, lo vas a poder sacar y pues si documentas tu hora de experiencia en proyectos ágiles y eres pues candidato a presentar este examen y no tienes nada de Scrum, lo vas a poder hacer, pero para mí es recomendable empezar por allí porque el abanico de ACP es mucho más amplio. Como decía Peña hace unas preguntas atrás. O sea, tienes otros El frameworks y tocayo. approaches. Ajá, exacto. El tocayo, por eso Peña. Tienes otros frameworks y approaches. O sea, allí no solamente es Scrum. Allí entonces empiezas a hablar de XP, de Kanban, de Lean, de Crystal. O sea, tienes un abanico muchísimo más amplio y si dominas uno de ellos, es como un poquito más natural, un poco más sencillo ya enfrentarte al resto de información y ya no es tan abrumador. Ok, no, muy bien, muy bien, muy bien. Veamos, y pregunta para los tres, ¿y con qué nota se pasa este examen? ¿Sabemos? Es cualitativo, no hay nota. No, el PMI no te dice. Sabemos que no sabemos. Sabemos que Exacto. no sabemos. Es un tema, uno de los misterios. Ajá, ¿Ya? sí, no sabemos con cuánto se pasa. Sabemos que es estamos uno de los sobre el target, misterios. Ajá. en el target, debajo del target o necesitas improvement. Eso es lo único que sabes en tus áreas. Genial, genial. Yo creo que una buena regla, Carlos, si alguien ¿Sí? utiliza un simulador, o por lo menos lo que yo le recomiendo a la gente que me consulta, es buscar puntuar entre 75 y 80 al menos en el simulador, como para tener una idea de certeza. Abajo de eso, puede que pase, puede que no, pero en Puede general ser. hay que Ajá. buscar puntuar lo máximo posible, pero yo creo que entre 75 y 80 uno ya va con una buena probabilidad de certificarse. Muy bien. Hablamos de cómo estudiaron, del plan de estudio, nos presentaron diferentes formas, pero ¿cuánto tiempo se tardaron en hacerlo? Desde que se decidieron, me voy a certificar, hasta que se certificaron, ¿cuánto tiempo pasó? 5 meses. 5 meses. ¿Gustavo? En mi caso fueron 4 meses. 4 meses. ¿Carlos? Yo me tardé tiempo efectivo, probablemente 2 meses, pero Bárbaro. yo tomé el curso y después por cuestiones de la vida, entonces pasó ahí en pausa como 6 meses y luego lo retomé y entonces ya fue que tomé el examen en aproximadamente 3, 4 semanas desde haberlo retomado.
Entonces, Buenísimo, buenísimo. creo que está entre 2, 5 meses, depende de qué tanto le dediques. Y de nuevo, la ventaja que tengo es que ya había tenido bastante experiencia práctica, ¿verdad? Entonces, habían conceptos que eran un poco más Que ya eran naturales. conocidos y no lo estabas viendo la primera vez. Ok. Ujú. Bueno, Sí. para agregar a la estadística, yo les acompaño, yo me tardé 3 meses. ¿Ya? Así que Es 3 un poco semanas ibas a para... decir. Sí. No, no. No, era Navidad. Ah, y aún así 3 meses. Sí. Sí, me propuse. Ya. Oye, el examen PMP va a cambiar en enero, el de PMI-ACP también. No se ha anunciado hasta el momento cambios en el examen de PMI-ACP. De hecho, si mal no recuerdo, cambió en el 2018. Entonces, no se han anunciado cambios para el siguiente ciclo. Creo que solo es una cuestión que va a afectar al PMP y pues están actualizando ese examen, pero en lo que al ACP respecta, no hay, o concierne, no hay ninguna notificación oficial de PMI. Muy bien. ¿En qué idioma tomaron el examen? ¿Se puede tomar en español? Yo lo tomé en inglés. También en Yo inglés. Gustavo. en inglés. En inglés también, ¿verdad? Sí. ¿Pero se Y podrá tomar en español? Sí se puede. yo creo que está Aquí. disponible en español y en inglés, porque de hecho, en otro par de idiomas, porque toda la literatura está también la publicidad y todo eso también está en español y en inglés, francés. Pero mi recomendación es que se tomen el idioma en el que lees los libros o en el que también se toman los cursos, porque hay Correcto. muchas palabras que son las anclas que le llaman, ¿verdad? Entonces tú vas a leer un término y si te lo aprendiste en inglés, es más fácil reconocerlo, pero luego si no es como se referirá a esto si lo leo en español, entonces si deciden estudiar en español, tomar el examen en español. Si es en inglés, entonces tomar el examen en inglés para que sea más sencillo y más natural. Completamente. Yo creo que a la hora de tomar el examen se puede pedir ayuda, ¿verdad? Para que tengas ayuda en español como tal, para que tengas la traducción. Sin embargo, sí coincido con ustedes, o sea, los términos son digamos, los términos agile, o sea, de este agile, ¿verdad? Agile, agilismo, ¿no? Poco, ya comienza ahí el coso extraño. Hay un montón de términos que realmente en inglés suenan bien naturales, y en español ya me confundo, pero realmente es la manera en que estudié, es la manera que hay. Otra de las ventajas que yo encontré era que al decidirme por estudiar en inglés, es una gran cantidad de recursos allá afuera, ¿no? ¿Ya? Sí. En español, pues digamos, ¿qué simulador tomo? O sea, sí, por supuesto que hay, pero hay menos, ¿verdad? Y seguramente hay muy buenos también, ¿verdad? ¿Ya? Pero el abanico de recursos, de opciones que tenemos en inglés es muchísimo más que en español. Eso sí es una realidad, pero no quiere decir que no existan recursos y que no sean buenos, ¿ya? Claro. Sí los hay. Sí, y solo para confirmar, Carlos, esa parte, ¿Sí? en el examen, la guía, toda la documentación está disponible en inglés, en árabe, japonés, por si alguien lo quiere tomar en japonés o coreano, portugués y español. Entonces está disponible en diferentes idiomas, el que sea de su Ujú. preferencia, y pues se ha internacionalizado bastante y muy Ok, bueno, pues para que sea más accesible. muy bien. Y si alguien quiere saber, digamos, el contenido de lo que te examinan, existe como en el PMP digamos, un documento que te dice qué es lo que te van a examinar, qué áreas hay que tocar. Sí, de hecho, los documentos importantes son el handbook, ¿verdad? Que es la guía oficial del PMI para el examen y creo ¿Y que dónde encuentras eso, Carlos? se los puedo mostrar por acá rápidamente. Mm, Yo te comparto mi pantalla. Dame un segundo. Me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí. Ahí lo vemos. Buenísimo. Sí, esta es la página oficial de la certificación. Para ingresar aquí, pues podemos entrar a pmi.org y buscamos el enlace certificaciones. Y aquí nos aparecen los diferentes tipos. Buscamos
PMI ACP o Agile Certified Practitioner. Y pues aquí nos da la información, como bien mencionaba Gustavo y Gaby, pues ya puedes hacer el examen en línea, ya no es necesario ir a un centro de pruebas. Y también el PMI hace creo que 6 meses cambió de proveedor de centro de pruebas, entonces ya no es necesario ir a Guatemala, ¿verdad? Ya tenemos centros de prueba en El Salvador, entonces se vuelve incluso más accesible el examen. Y si quieren más información, pues acá también está la parte de las aplicaciones, del fee, y en el lado derecho podrán encontrar el PMI ACP Exam Guidance o la guía, y aquí es donde podemos encontrar los recursos, ¿verdad? Aquí está el examen en distintos idiomas, es la guía, ¿verdad? De qué es lo que incluye, todos los temas que se evalúan, cómo está estructurado, y lo pueden encontrar, como les comentaba, en inglés, español, en portugués, en japonés. Aquí están los contenidos, que básicamente son 7 dominios, principios y la mentalidad ágil, entrega de valor, involucramiento de los interesados, desempeño del equipo, planeación adaptativa, detección de problemas y resolución de problemas, y la mejora continua a nivel de producto, procesos y personas. También hay referencias a las herramientas y técnicas que se van a abordar dentro del examen, y es una guía bastante completa y recomendada para entender qué es lo que viene en el examen. Y también muy importante a la hora de estudiar los porcentajes de cada una de las áreas que se examinan. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que priorizar, ¿verdad?, los esfuerzos, y es una recomendación personal en las áreas en las que el porcentaje de prueba sea mucho más alto. Por ejemplo, vamos a tener menos preguntas del dominio 6, y el dominio 2 es del que más preguntas vamos a tener, ¿verdad? Entonces probablemente valga la pena pues poner un poco más de esfuerzo en esta parte. Por eso es importante conocer lo que se va a evaluar para poder delimitar también el material de estudio, y pues aquí es donde podemos conocer ya exactamente las tareas y los subdominios que se van a evaluar por cada uno. Y de la misma forma podemos encontrar también el PMI ACP Handbook, que es un recurso bastante valioso también, porque es la guía para poder certificarnos. Mucha de la información que nosotros les hemos compartido ahora, pues la van a encontrar acá también, y de esta forma pues, ya ustedes consumirla un poco más despacio, resolver algunas preguntas que hayan quedado pues pendientes, y está desde cómo hacer el pago, cómo hacer la aplicación, hasta los requisitos del examen, ¿verdad? Y qué podemos esperar en cada uno de los centros de prueba, e incluso en la versión en línea. Entonces vale la pena, además de estudiar la parte técnica, pues también revisar el handbook de la certificación, y también el contenido de la guía del examen, ¿verdad? Y pues también aquí hay más información, un flyer, una presentación, si ustedes gustan conocer un poco más qué es exactamente la certificación PMI ACP, que cubre, para quién es. Aquí hay una presentación muy bonita, incluso si quieren compartirla con alguien que tenga dudas si esta certificación es para ellos, pues es un recurso que también les pueden compartir, y va a ser de mucha utilidad. No, mira, buenísimo. Mm. Súper bueno, súper bueno. Me queda una última pregunta, y abrimos la sección de las preguntas de la audiencia. Cuando llenan la aplicación, ¿solo se puede llenar en inglés? Esa parte sí, solo sería en inglés. ¿Qué sabemos de eso? Me incluyo. Y yo personalmente la llené en Igual, inglés. en inglés. Yo también igual en inglés. En inglés, ¿ya? Sí. Todo el formulario está en inglés. Todo O sea, el formulario. ahí sí creo que es en inglés, ¿ya? Sí. Muy bien. Listo. Eunice, estamos listos para las preguntas de la audiencia. Gracias, Mil Carlos. gracias. Gracias a estos panelistas que se han tomado el tiempo de explicarnos con bastante detalle, y pues yo ya me llevo unos tips, ¿verdad? Así que ojalá lo logre. Eunice está estudiando. Bueno, vamos a ver algunas consultas. Ustedes ya las contestaron en el transcurso de la charla, ¿verdad? Solo las voy a confirmar. Y bueno, hay otras que todavía no.
Una de ellas es que Javier consulta si es independiente la acumulación de PDUs al ser PMP y ACP. ¿Ya registraron sus PDUs, mis estimados? Yo tengo algunas, Carlos, digamos, que tengo ambas certificaciones y bueno, para empezar, cada certificación tiene diferentes requisitos de PDU para mantener la certificación. Pero cuando uno las ingresa, las reclama, se aplican a ambas. Se aplican a ambas, de hecho. Misma experiencia. Salvo que el que emite las PDUs le haya puesto que solo aplicaban para PMP. ¿Verdad, Eunice? ¿Ya? No vuelve a pasar. Pero bueno. Hice mi reclamo formal, pero está bien. Muy bien, Carlos, gracias por el dato. Pero eso sí, también misma experiencia, Gustavo, al igual que Gustavo, yo también tengo la certificación PMP y cuando redimí PDU se aplicaron a ambas. ¿Ya? Se aplicaron a ambas. Muy bien. Ok, muy bien. El otro punto era, bueno, ¿es prerequisito ser PMP para la certificación? Creo que quedamos claros, ¿verdad? Exacto. Que no. No es necesario. No, Okay. No es obligatorio. Ok. La otra consulta es, en el mercado internacional, ¿cuál de las dos certificaciones, PMP o ACP, tiene actualmente y en el futuro mayor oportunidades de ser más atractiva para las empresas? Sacamos la bola de cristal. Sí. Analizamos el mercado. Sí. Le damos 3 vueltas. Le damos Sí. 3 vueltas. ¿Ya? Déjame, les ayudo. Veamos, el tema PMP, PMI, PMI ACP es sumamente interesante. El PMI ACP, obviamente, como hemos podido escuchar de los panelistas, es súper el enfoque ágil, ¿verdad? Múltiples marcos, ¿verdad? No se limita a uno, ¿verdad? No es nada más Scrum, ¿verdad? Es múltiples y diferentes vertientes de las metodologías ágiles. En cambio, PMP, digamos, en ese sentido está evolucionando a ser una certificación que te habilita realmente a utilizar todo el set de 1500, y me acabo de inventar el número, 1500 herramientas y técnicas que te pone a su disposición, dentro de las cuales las herramientas ágiles son una más, ¿ya? Entonces, el PMP en ese sentido, pues realmente tiene un enfoque más holístico, más abarca todos los métodos, ¿ya? Y yo sí considero que si vamos a crecer en el mundo de la dirección de proyectos, pues debemos estar preparados para atacar al proyecto que nos lancen y con las mejores herramientas posibles. Entonces, en ese sentido, ambas certificaciones se complementan muy bien. En números, PMP pasa del 1.000.000, ¿verdad? PMI ACP está en decenas de miles, ¿verdad? Para que les digan, hay una clara diferencia como tal, ¿verdad? Sin embargo, el enfoque es diferente. Uno es especializado en Agile y el otro es un enfoque de múltiples opciones, desde Waterfall, Agile e híbridos, ¿verdad? ¿Les ayudé? Tal vez un comentario más, Carlos. Adelante. Es que, digamos, este tema de Agile siempre ha estado enfrascado en la industria de desarrollo de software específicamente. Ah, buenísimo. Y lo que ha venido pasando... Rompe ese paradigma, por favor, mi estimado Gustavo. Exactamente, lo que está empezando a pasar es que ya se está saliendo se está cayendo esa barrera y realmente nos estamos dando cuenta que la diferenciación no es los proyectos de software y los demás, sino que realmente los proyectos que tienen esta naturaleza más predictiva aplica mejor este tipo de metodologías, y en otros tipos de proyectos que son más de innovación, de desarrollo, pues las metodologías ágiles tienen herramientas también más adecuadas. Y lo que tú decías también, el tema de cómo hay enfoques híbridos. Y digamos, en mi experiencia personal, yo les decía al principio, yo trabajo en una industria donde Waterfall sigue siendo la principal metodología. Sin embargo, para poner mis horas, el tipo de proyectos que yo estoy llevando daban espacio a ciertas actividades
en donde el enfoque ágil era mucho más efectivo, donde Completamente. podíamos garantizar mucho mejor el entregable de esa forma, y así fue como yo de hecho justifiqué mis horas y pues finalmente conseguí la certificación. Efectivamente, digamos, Gabriela y Carlos, pues ambos vienen del mundo de desarrollo de software y esto les sale completamente natural. Gustavo y yo no venimos de ahí, ¿ya? Curiosamente, y comparto la experiencia de Gustavo, ¿ya? De encontré la forma de utilizar todas estas herramientas y técnicas ágiles en mi día a día. Me di cuenta que había ciertas partes de mis proyectos en donde Waterfall no era la solución, claramente. Tal cual. ¿No? Sí, Genial. nuestro mundo está lleno de incertidumbre. Nuestros proyectos, pues no todos, o sea, hay algunos que sabemos muy poco al principio y pues esto se adapta perfecto para poder enfrentarse a ese tipo de proyectos y poder culminarlos, completarlos de manera satisfactoria. O sea, tenemos un muy buen rate de clientes satisfechos con nuestros proyectos y es porque nosotros vivimos nuestro Agile Mindset en Aplaudo con pues, toda la experiencia que tenemos. Y pues sí, ahí se adapta, o sea, lo podemos usar en nuestro día a día de manera muy, muy natural para nosotros. De hecho, yo no vería cómo podría usar un enfoque predictivo en el tipo de proyecto que nosotros manejamos. Correcto, es así. Ajá, Sí, sí. es correcto. Muy bien. Bueno, Benjamín está muy satisfecho con la respuesta. Gracias, panelistas y moderador. Otra de las consultas que nos hacían, me voy a saltar aquí cómo se evidencia la experiencia requerida, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Dónde recomiendan tomar las clases de la preparación del examen PMI-ACP? También ya dieron ahí los links ahí en el chat. Para los que entraron tarde, ahí en el chat están los links para el curso. Y otra de las consultas de Carolina es, ¿otros cursos en agilidad pueden tomarse para los requisitos? Para estas 21 horas de requisitos de estudio. Sí se puede, pero sí, la ventaja y la recomendación es siempre tomar cursos para las certificaciones con proveedores registrados de PMI, porque la ventaja es que una vez tú terminas el curso, las horas se reportan automáticamente al PDI, ¿verdad? Tú no tienes que hacer nada, automáticamente cumplís con los requisitos y si no, entonces tú tienes que ir y como parte del proceso, pues te van a solicitar las horas de contacto y ahí tú tienes que proporcionar la información, ¿verdad? Y es probable que te pidan documentación adicional, de qué se trataba el curso, cuáles fueron los temas, no es que sea más difícil, pero sí tienen un paso adicional, ¿verdad? Entonces sí se pueden tomar distintos cursos, pero la forma más sencilla es utilizar un curso por algún proveedor registrado de PMI, porque eso te va a simplificar el proceso. Perfecto, gracias. Ahora, otro de los puntos que mencionaban aquí, bueno, hay algo similar como el PMBOK. Creo que Gaby ahí nos presentó todos los libros, ¿verdad? Entre ellos el de PMI, ¿verdad? Y luego, ¿qué vamos a ver? ¿Qué porcentaje de teoría sale en el examen y qué porcentaje de casos prácticos? En el examen particularmente es todo situacional y circunstancial. No te van a preguntar seleccione la definición correcta de un story point o diga el nombre de la gráfica que se utiliza para medir la rapidez con la que el equipo está trabajando. Ese tipo de preguntas no vienen en el examen, ¿verdad? Entonces es todo teoría aplicada, es decir, como bien nos mencionaba Gaby, nos explicaba Gaby, hay que asimilar la teoría, entender los conceptos y comprender cómo logitar, incluso algunas preguntas van a necesitar diferentes enfoques o entender diferentes conceptos y cómo estos se podrían aplicar. Entonces es más teoría aplicada, ¿verdad? No va a ser una pregunta puntual, seleccione cuál es la definición correcta y esas sí no van a venir. Ok, acá, claro. Y luego, dice, bueno, Diana consulta, quisiera saber si PMI-ACP cubre algún tema relacionado
a cómo es la interacción de PM con estrategias de DevOps. No lo cubre oficialmente porque estamos hablando ya a nivel un poco más general de la metodología, ¿verdad? Entonces ya con DevOps ya es un tema un poco más específico, sin embargo todos los conceptos que se van a explicar o que se van a abordar se pueden aplicar ya a una interacción un poco más particular y ya bien específica de cómo se quiere manejar, ¿verdad? Esta otra, digamos, forma o estilo de implementar en los proyectos de software. Ok, gracias. Y bueno, Humberto Sánchez nos dice, PMI ACP tengo entendido que es un poco más dirigido a Product Owners, directores de proyectos, entre otros. ¿Es recomendable de igual manera para equipos de infraestructura para expandir conocimiento? Sí, realmente la certificación está orientada a practicantes del agilismo, ¿verdad? A personas que van a implementar esta mentalidad y que van a ser ágiles no solo con lo que hacen, sino también en su forma de pensar, las ideas que van a implementar y que van a rondar en su mente. Entonces, como bien les comentaba al inicio, no está restringido para una industria en particular, aunque en el software es donde es más popular, ¿verdad? Pero incluso a nivel de infraestructura también habrán proyectos que se pueden resolver bien con Scrum o con alguna de las metodologías ágiles, y en ese sentido pues vale la pena conocerlo, ¿verdad? Y si no, pues también es conocimiento adicional que nos puede permitir descubrir alguna faceta profesional nueva que nos guste. Yo usualmente recomiendo esta certificación también para poder conocer si nos gusta la gestión de los proyectos, si es algo que nos interesa o tal vez no hemos tenido suficiente exposición. Entonces, si estás en el área de tecnología, entrar por Agile te puede ayudar, y pues ya después, si te gusta, puedes hacer un cambio, pues. Entonces siempre hay que mantenernos innovando y aprender nuevas cosas, porque no sabemos qué curiosidad nos puede despertar, ¿verdad? Y ahí podemos seguir innovando, pues reinventándonos, especialmente en estos tiempos tan cambiantes. Gracias, Carlos. Gracias. Un gusto, Luego, Humberto. Eric dice, bueno, si nunca he tomado un examen de PMI, ¿recomiendan buscar el PGMP o debería de buscar una más corta primero? Una más corta primero. Yo le hice la misma pregunta a Leslie hace un par de días, porque sí, también estoy interesada en la PGPM y pues como bien me explicó Leslie, es una escalerita, ¿ok? Sí, o sea, lo primero es CAPM, luego PMP, luego PGPM, luego PFPM. Esa es la escalerita correcta para hacerlo bien, para tener buenas bases sólidas de conocimiento. Correcto, no mencionaban palabras mayores y certificaciones, es otro rollo. Otro rollo, tal cual. Ok, nos queda claro. Y Mauricio Flores consultaba que si era solo en inglés, pues creo que ya nos quedó claro que no, que puede ser en español también. Domino Soft decía, ¿el examen de PMI ACP cambia igual que el PMP? Creo que Carlos había mencionado algo de eso. No cambia. Carlos, no tú habías dicho, ¿verdad? Sí, yo les había confirmado que no cambia, no hay notificación ni ningún aviso oficial de PMI que la certificación o el examen vaya a cambiar, por lo menos de aquí a los próximos 6 meses, ¿verdad? No hay nada en el horizonte hasta el momento. Ok. El otro punto, bueno, esta otra consulta es de Javier, interesante. ¿Hay grupos de estudio en el capítulo para ACP? Leslie. Hola, Leslie. Leslie. Hola, por aquí estoy. Gabriela, Bueno, usted tiene algo que ver en eso. ¿Algo que mencionar, Gabriela? El año que viene les prometo que sí. Lo estamos organizando con Leslie para iniciar el año que viene. Sí, igual Carlos, Gustavo y Carlos Mengíbar están más que invitados como para ser nuestros primeros coaches de nuestros siguientes grupos de estudio. De hecho, le decía yo a Carlos ahí por WhatsApp la pregunta para los chicos de frente. Cuando lo distraje por ahí, pero le decía, ¿puedo hacer mi pregunta? Y mi pregunta sería, ¿estarían dispuestos a ser parte
de los voluntarios que nos apoyan a acompañar al resto de los chicos de nuestra membresía para que podamos apoyarlos y conseguir estas mismas certificaciones que ustedes han podido. Nos ha funcionado buenísimo con PMP, con ACP, y créanos la satisfacción que se tiene cuando vamos viendo que los chicos van obteniendo ese mismo nivel de certificaciones y vamos desarrollando profesionalmente esas oportunidades. Entonces, pues están más que invitados, estamos planificando con Gaby, como dijo, para el próximo año, que ya empecemos, pero Gustavo, Carlos y Carlos Mengíbar, más que invitados también. Con todo el gusto Perfecto. del mundo, Leslie. Gracias. Con gusto. Bueno, noticias primicias, ¿verdad? Primicias, primicias. Sí, muy bien, gracias. Bueno, luego decía Jason, ¿cuánto tiempo necesitaron para prepararse? Creo que quedaron entre 3 a 5 meses, ¿verdad? Franco consulta, ¿cuál certificación es más conveniente sacar primero? ¿PMP o ACP? ¿En qué trabajas? Bueno, no sé si Yo está creo que- Franco por aquí. Frank, abre tu micrófono Franco. y enciende tu cámara. No sé si todavía está, ¿verdad? Sí, aquí está. Aquí está. Bien. Ujú. Franco-SB. No, pero no. No, está bien, está bien. Se puso en Repítela. mute. Okay. Nos repites la pregunta, por favor. ¿Cuál certificación es más conveniente sacar primero? ¿PMP Ujú. o ACP? ¿Qué piensan, estimados? Yo creo que pues, en línea con tu pregunta, ¿en qué trabajas? Pues depende un poco de cómo se gestionan los proyectos. Hay muchas empresas que siguen enfrascadas en Waterfall, hay otras que están muy metidas en Agile. Entonces debería ser de primera entrada, si no aplica la escalerita que mencionaba Gaby, si estamos entrando en los proyectos y estamos queriendo conocer un poco más, entonces quizás sea más conveniente tomar la decisión empezando de menos a más. Muy bien. Gabriela, ¿qué piensas tú? Lo mismo, ¿Qué o sea, debería? ahí sí, de acuerdo. Hay que, Depende, ¿verdad? sí. Cuando uno contesta depende, difícil se equivoca. ¿Es verdad? No, ahí sí, de acuerdo. O sea, yo pienso que hay que... De hecho, por eso tuve mi conversación con Leslie y me hizo convencerme de que es la manera correcta de hacer el approach a esto. Es tratar de comenzar desde lo más simple para ir haciendo un aprendizaje o una asimilación de más contenido, más información de manera gradual. O sea, si comienzas con el primer nivel, que es el CAPM, no necesitas ni siquiera muchos prerequisitos, hasta estudiantes pueden sacar esa certificación. Si no tienes experiencia en un proyecto, ese es un buen punto de inicio. Ya la PMP sí es un poco más compleja, requiere requisitos previos que necesitan cumplir para poder presentarla. Ya otros niveles, pues sí necesitan bastante más experiencia, requisitos mucho más exigentes. Entonces, pues, yo, bueno, creo que por ahí la cosa. Muy bien, gracias, Ok. Gabriela. Gracias. Gisela Enríquez tiene una pregunta curiosa. ¿Cuál es la diferencia con la certificación Discipline Agile? Ok. ACP con Discipline Agile. Muy bien, muy bien. No, mira, ACP como tal, pues te certifica que tienes la experiencia en proyectos ágiles, que conoces los roles, que puedes ocupar los diferentes roles dentro de los proyectos ágiles. Tienes la teoría y tienes la práctica, ¿no? En cambio, digamos, Discipline Agile digamos, es un enfoque distinto, es más bien foco en tratar de customizar las prácticas y encontrar una optimización en el agilismo, ¿verdad? Lo que te da es un toolkit, ¿verdad? Que te permite encontrar tu way of work de cómo vas a hacer las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, PMI ACP, si lo contrastas con Discipline Agile, PMI ACP estaría en la base de la escalerita que Gabriela, digamos, acuñando el nombre de Gabriela, ¿verdad? PMI ACP estaría en la base de la escalerita que debería seguir, digamos, para iniciar en el camino del roadmap de certificaciones Discipline Agile, ¿no? Pero digamos que son, digamos,
enfoque diferente, ¿no? Ya, como tal. Gracias, Carlos. Bueno, luego estoy revisando, creo que todos los demás las hemos concretado. ¿Las hemos cubierto? Sí, tenemos el tema, volvieron a decir el tema del link para la aplicación, el examen, que si es solo en inglés, ya dijimos que no. Quiero ver dónde está el formulario. Creo que eso ya lo mandamos. Ahí en el chat también está el link donde está ese formulario para poder hacer la aplicación. Luego me dice, bueno, Rigoberto dice que está interesado en formar parte del capítulo, así que ahí vamos a mandarle un correo con el tema, ¿verdad? Y con todo el detalle para poder... Le vamos a presentar a Tania. Correcto, a nuestra VP de membresías. Correcto. Me dice, gustaría saber si puedo obtener PDUs por estudios anteriores. Tengo 2 diplomados en Scrum. ¿Eso es posible, tener PDUs? ¿A qué te refieres con anteriores? Digamos, si es posible obtener PDUs declarando que has estudiado o has leído incluso libros y puedes declararlos si te aplican como PDUs, pero ¿a qué te refieres? O sea, si es previo a tu certificación, no. Después de tu certificación es que comienza tu crecimiento, tu demostrar que estás continuando tu crecimiento en el ámbito. Ok, bueno, si tiene alguna duda, Rigoberto, ahí puede activar el audio y nos las hace saber. Sí, correcto. Okay. Bueno, preguntaron escalerita, ya Gaby ya la puso, ¿verdad? La pusiste en el chat, Gabriel. Ya buenísimo, la puso en muy el bien. chat. Muy bien. Y bueno, Antonio dice, ¿el curso de la UCA es para el inicio de la escalerita? Eso yo. Es uno, ¿verdad? Funciona. Es uno. Sí, Sí, funciona. funciona, claro. Ya. Muy Comprobado. bueno. Comprobado. Funciona para el inicio y para el PMP de una, ¿verdad? Ya. Sí, perfecto. Bueno, de ahí solo Ya que quieren los preguntaron. links. Claro. Dice, bueno, Javier Rivas, trabajo en el sector de desarrollo de proyectos de construcción. ¿Cuál certificación recomiendan? Desarrollo de proyectos de construcción. En ese caso, Carlos, me parece que lo más idóneo sería PMP, por ser, digamos, una industria de naturaleza más predictiva. Es de las más predictivas. De las más predictivas, de hecho. Pero obviamente siempre es posible encontrarle una parte ágil, pero sí es de las más predictivas. Ok, perfecto. Bueno, la verdad es que yo creo que ya no se nos escapó ninguna pregunta. Las hemos completado toditas. Muchísimas gracias. Éxito. Muchísimas gracias a los 4. La verdad es que ha sido súper interesante. No me he salido de aquí y he estado riéndome con ustedes y viendo todos estos temas. De verdad, gracias por su tiempo, por la preparación que han tenido. Yo creo que nos queda bastante claro cómo vamos a ir por este camino de ACP, ¿verdad? Así que, bueno, no me queda más que despedirme también de los participantes. Fue una sesión larga pero muy amena. Gracias por acompañarnos hasta el final. Pasen buenas noches y feliz día. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Gabriela, Gustavo, Carlos. Chao, gracias. Adiós. Hasta luego.